sí, hermanos, vamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Apariciones de Jesús a los discípulos. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría al Señor. Jesús le dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12 de sobrenombre del mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «¿Ahora crees porque me has visto? Felices los que creen sin haber visto». Conclusión. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encontraban relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Bueno, y vamos ahora al texto de esta aparición de Jesús a los discípulos, ¿no? María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él había dicho estas palabras. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio le dijo: «La paz esté con ustedes». Haber estado en la piel de esos discípulos, ¿no? Qué emocionante, qué bárbaro. Pero bueno, estos hombres, acuérdense que se habían separado todos, se habían dispersado cuando Cristo fue crucificado. Pero ahora pasa que se habían reunido. Yo pienso que, digo reunido, pero también estaban en un cierto modo escondidos, porque tenían miedo. No se olviden que seguirlo a Cristo era también cargar su cruz, esa cruz que los hacía correr peligro de muerte, ¿no? Esas puertas que estaban cerradas, pero en realidad quiere decir que estaban atascadas como para que a nosotros nos sirve para saber realmente que era imposible para un ser humano con un cuerpo como el nuestro poder entrar. Por eso notemos que cuando hay algo sobrenatural que va tocando lo natural, ¿qué pasa? Acá notamos que el Señor siempre habla de la paz. Esa paz es la que justamente, como lo estoy diciendo, cuando algo que no es natural toca lo natural. Fíjese que acá dice
sobre la paz o que no teman, habla siempre en esos momentos. O sea que el mensaje que él tenía para estos hombres era que cuando tocaba la humanidad de ellos, era el siguiente: paz a vosotros, dice generalmente. Es la que nos viene a ser justificados, ¿por qué? Por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos da la paz en Dios. Como vemos acá, el reconocimiento cuando lo vieron, porque estos hombres, por supuesto, estaban en ese momento muy asustados. Fíjense que Jesús aparece con ese cuerpo glorificado. Y fíjense que va a entrar justamente a través de las puertas que estaban cerradas y bien atascadas. Por eso, con esto podemos notar que acá las leyes de lo material del universo quedan todas a un lado. Por eso yo pienso que cuando el Señor venga a buscar a todos, que venga a buscar a la iglesia, todos vamos a ser transformados. Y no va a haber ningún problema que el Señor nos pueda recibir acá, en el aire. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar transformados. Por eso, como explicó San Pablo en su primera carta a los talesianos, Tesalonicenses, perdón, me está corrigiendo. Pero no nos vamos a ir por las ramas. Léanlo y van a ver qué lindo que es poder comprenderlo. Pero vamos a pasar al versículo número 20, que dice: mientras decía esto, le mostró sus manos y sus costados. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Fíjense que, aunque era, como decíamos recién, un cuerpo glorificado, tenía las señales de todas esas heridas. Acuérdense, los clavos en las manos, en los pies, y también tenía la herida en el costado por la lanza. Acuérdense que salió agua y sangre de ahí, ¿no? Tenía todas esas heridas. Podríamos decir que es similar a las heridas del que estaba crucificado, ¿no? Era su cuerpo, pero que todavía tenía estas cicatrices. Esas heridas que las había sufrido, ¿por quiénes? Por nosotros mismos. Por eso yo creo que esas heridas que a él le quedan, esas cicatrices, es para que nosotros nos podamos ser presentados delante de él ya sin pecado. Él justamente es el que se lleva todos pecados por nosotros, pero estas cicatrices van a quedar en la eternidad, marcadas en él, para que nosotros lo recordemos justamente de quién es, fue y será él. Por eso, queridos hermanos, antes de pasar al 21, vamos a pensar un poquito, porque Jesús le dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Te entrego, Señor, mi debilidad, a ti te la doy, y mi voluntad. La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. No vamos a creer que el Señor simplemente se repitió esta frase para sí mismo. Pero todos sabemos que era una paz diferente. Fíjense que en el versículo 19 fue la paz de la redención, la paz de Dios. Pero la redención ya estaba completa. Esta es la paz descrita en Mateo 11:28. Si leemos Mateo 11:28, Pablo, ¿qué dice? Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Por eso, esa es la verdadera paz, el descanso de la redención, el descanso en Él, que es la paz de Dios, la paz de los que están en comunión, en compañerismo con Dios. Y para tener esa unión con Dios, ¿qué es lo que hace falta? Justamente hace falta cumplir lo más precioso, cumplir su voluntad.
Fíjense que esta es la paz que después nos va a describir en Mateo 11:29, donde Jesús les dijo: Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Por eso, justamente, llevemos su yugo. ¿Cuál es llevar su yugo? Es hacer su voluntad, y a veces cuesta, porque Él nos mandó a misionar hasta los confines del universo. Pero bueno, la redención, como decíamos recién, ya había sido alcanzada. Ahora Cristo, ¿qué pasa? Los está enviando al mundo, como el Padre justamente lo había enviado a Él. Fíjense que Jesús había mencionado esto mucho antes, en su oración. Acuérdense que el Evangelio de Juan también nos dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Pero ahora, antes de pasar al versículo 22, que dice: al decirle esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Yo no camino en tinieblas. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Enséñame tus caminos, Señor, guíame por tus sendas. El Señor es mi luz. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Fíjense que es el Padre Celestial el que se los va a dar, pero se los va a dar justamente a los que se lo pidiesen. Yo he visto que acá ellos nunca se lo habían pedido directamente, pero si vamos a Juan 14:16, Jesús les dijo: y yo rogaré al Padre y os dará el Consolador. Acá me hace acordar cuando Simón Pedro, yo siempre hablo la palabra discernimiento, ¿no? Muestra algo de discernimiento cuando vio que Jesús era el Cristo. Pero fíjense que unos minutitos después le dijo a Jesús que no fuera a la cruz para morir. Por eso yo pienso que en ese momento, para reforzar la fe de ellos, el Señor sopla sobre ellos y les dice: recibir el Espíritu Santo. Y los hombres fueron, por decir una palabra, regenerados. Porque antes de este momento, el Espíritu Santo no estaba profundamente dentro de ellos. Yo pienso que la palabra sopló tenemos que interpretarla pensando que en la Biblia aparece muy poquitito. Si vamos al Génesis, también nos dice que Dios sopló la nariz de Adán y le dio el aliento de vida. Acá también, soplar, dar el Espíritu Santo, es dar el aliento de vida también, ¿no? Tiene una similitud con aquel momento. Por eso yo pienso que al soplar es como que nos está empujando para la vida eterna. En este momento nos estaba empujando a los discípulos, dando el Espíritu Santo de Dios. Pero también tengamos en cuenta que en ese momento Él les va a dar la seguridad para que ellos en ese momento de intervalo entre su ascensión y la venida del Espíritu Santo más adelante en Pentecostés, tuvieran la fuerza, ¿no? Tuvieran la fuerza para esperarlo, ya que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo iba a ir y todos iban a ser bautizados por el Espíritu Santo y unirse al cuerpo de Cristo, o sea que es decir, unirse a la iglesia. El otro día comentábamos y decíamos que en aquel día es cuando la iglesia justamente va a comenzar su existencia como hoy, ¿no? Vamos a estar todos agrupados bajo la gracia de ese Espíritu, hasta justamente el presente, al día de hoy, que es cuando el Espíritu está acá en el mundo. ¿Pero dónde está habitando? Está habitando en el creyente, en cada uno de nosotros, uniéndonos justamente a este cuerpo de Cristo.
la dicha del Señor en el país de la vida. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se lo perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Este es un versículo muy importante, pero ya lo hemos charlado en la mesa grande de la Lección, como diría Emma, a veces ha sido mal entendido, ¿no? Pero acá tengo una cita de Juan Calvino que había escrito que cuando Cristo ordenó a los apóstoles que perdonasen los pecados, fíjense que no les transfirió el atributo exclusivo del mismo, lo que le pertenece, que simplemente les encargó que en su nombre proclamaran el perdón de los pecados. Yo veo que en ninguna parte del libro de los Hechos, ni en ninguna de las epístolas encontramos o vemos un apóstol perdonando los pecados de alguien, pero sí que fueron a todas partes proclamando el perdón de los pecados. Ahora yo les hago una pregunta que nos estamos haciendo acá. ¿Qué es perdonar? ¿Quién perdona? Porque Dios tampoco puede perdonar simplemente de una forma arbitraria los pecados. El perdón del pecado tiene lugar de una forma única y exclusiva, que es por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso, en los días del Antiguo Testamento, el perdón de los pecados se basaba en el hecho de que Cristo vendría y moriría justamente. Él iba a redimir todos esos pecados. Nosotros íbamos a quedar libres por la sangre derramada por Él. Pero bueno, como ustedes y yo podríamos perdonar los pecados. Yo pienso que la mejor forma de perdonar los pecados, acompañar al pecador, perdonarnos a nosotros mismos, es la de proclamar el Evangelio. Porque es una obra muy importante que la podemos hacer todos. Fíjense que cuando alguien se arrepiente y cree en Jesús, en aquel momento, mientras Él estaba en la tierra, era un momento maravilloso. Pero lo que resulta a mí que me asombra es cuando simplemente llevamos la palabra de Dios y alguien al escucharla la siente en el espíritu entra en él y es una nueva criatura. Es una nueva criatura porque cuando nosotros le llevamos el Evangelio y él lo siente, esa criatura se renueva en Cristo Jesús. Por eso cuando dice, a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Cuando una persona recibe el Evangelio, lo siente, se arrepiente, automáticamente sus pecados van a quedar perdonados, porque cuando nosotros sentimos la presencia del Señor, ese pecado no lo queremos cometer más. Por eso cuando vos, yo, llevamos el Evangelio a cualquier lado, esa gracia de Dios va a estar, porque donde dos o más de dos estén, Él va a estar en el medio. Yo pienso que ese es el privilegio más glorioso que hoy tenemos. Tuve un año sin ir a la cárcel. Cuando nos encontramos el otro día y pudimos poder discernir nuevamente la palabra, escuchar la misa que dio el obispo, algo renació ese sentimiento de hermandad, y yo pienso que uno se siente renovado al después de un año volver a compartir con los hermanos y a los que se nos estaba cayendo la fe por determinadas situaciones, poder decir, no, el Señor quiso que nos juntemos y nos da la fuerza otra vez. Si no predicamos el Evangelio al mundo, los pecados no van a ser perdonados. Vamos a creer que hoy estamos cosechando, diría yo, la consecuencia de años de haber descuidado el llevar la palabra, de generaciones que no lo vienen haciendo. ¿Y dónde lo vemos? En la violencia de todas las relaciones entre los seres humanos. Y vamos a pensar lo diferente que sería el mundo
si los cristianos llevásemos sin cesar la palabra. ¿Por qué? Porque sería algo que es una expresión fea, pero digo, igual sería automáticamente compartir el amor de Dios, y que una vez que nos lleva al corazón a nosotros, tenemos la necesidad de llevárselo a nuestros hermanos. Por eso el Evangelio, con todas sus fuerzas y las posibilidades a su alcance, las tenemos que llevar nosotros. Lo único que tenemos que hacer es llevar el Evangelio, que Él es el que va a llevar el perdón al mundo, no nosotros. El perdón, dejémoselo a Dios y a nuestro corazón. Es el Evangelio de Jesucristo el que va a llevar el perdón. ¿Somos creyentes de verdad? ¿Estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Dejemos todas las cosas mundanas y dediquémonos un poco a lo que el Señor nos pide, que es a sentir su espíritu y llevarlo adelante. Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo. Tomás, uno de los 12 de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Pero bueno, vamos a suponer la razón de que no estamos allá. Dicen que era una persona medio solitaria, un poco incrédula y, como comentábamos hace un rato, hasta pesimista, este chico Tomás. Pero los 10 otros discípulos estaban hablando emocionados sobre el hecho de que Jesús había resucitado entre los muertos. Y no es para menos. ¿Qué sentimiento tendríamos nosotros si hubiéramos estado allá entre ellos, no? Pero bueno, también vieron que Tomás simplemente no lo podía creer. Pero vamos al versículo 25 que dice: los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no le veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo los dedos en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Dura la respuesta, pero llevémoslo a cuánta gente en la actualidad, si no pasa por determinadas pruebas, nos da la misma respuesta. Versículo 26. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, pero estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, en adelante no serás incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Qué frase, ¿no? Fíjese que el relato no nos dijo que Tomás iba a estirar su mano para tocarle, porque no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Como decía recién, sabemos que hoy en día hay quienes, si solamente lo pudieran ver, si solo lo pudieran tocar, como dice acá, entonces sí creían. Pero probablemente, queridos hermanos, yo digo que no está la falta de evidencia disponible sobre la muerte, la resurrección o sobre las cosas que nos pasan día a día, en las cuales nos aumenta la fe. Yo pienso, y me gustaría saber qué me van a decir ustedes después, que el problema está en nuestro corazón. Porque Dios va a satisfacer sin duda todas las dudas, justamente, valga la redundancia, que puede tener el ser humano. Pero yo no creo que se pueda ocupar de las dudas que son falsas, que en realidad a veces las ponemos como pretextos.
para no acompañar al Señor. No sé qué les parece. Pero muchos dicen que es imposible creer en estas palabras de la Biblia. Algunos dicen que su problema es intelectual. Pero hay también, piensen un poquito, algunos problemas morales o similares que son los que traen las causas para creer o no creer. Yo pienso que antes de escaparnos de este versículo 28, Señor mío y Dios mío, yo pienso que nunca van a encontrar, como comentábamos recién, un testimonio más completo, ¿no?, en cuanto a Jesús, que el que nos va a expresar acá Tomás. Fíjense que fue una de las grandes confesiones de las Escrituras Sagradas. Porque si lo vemos de otro punto de vista, para un judío el decir Señor mío y Dios mío, era llegar a un punto que, ¿qué te parece, Pablo? Culminante totalmente, porque fíjense que estas palabras salieron de alguien que era escéptico como Tomás. Pero bueno, ya nos van quedando pocos minutos, vamos a pasar al versículo 29. Jesús dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Cortito. Pienso que esto es una gran bendición para todos aquellos que están llevando el Evangelio con el corazón porque creen. Realmente Dios bendiga a aquellas personas que creen, a aquellas personas que perdonan y que llevan el Evangelio. Vamos al versículo 30-31. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, pero que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Si nos ponemos a mirar un poquito, esta es la clave del Evangelio. Fíjense que el Señor realmente hizo muchas cosas que no quedaron registradas, pero todos sabemos que curó cantidades, multitudes, diría yo, de enfermos. Pero yo también creo que Juan quiso decir que Jesús dio muchas otras señales que fueron milagrosas, después justamente de su resurrección, y que me animo a decir que no han quedado escritas. Porque fíjense que cuando escribe este Evangelio, Juan juntó material que relató. ¿Por qué? Porque tenía en mente un propósito bien definido. Fíjense que Juan no trató de escribir una biografía de Jesucristo, ni tampoco de insertar incidentes en su relato de vida de Cristo, que no habían sido incluidos en los evangelios. ¿Para qué escribió? Como resumen voy a decir que escribió para que creyésemos que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y acá pienso en nosotros. Escribió para que veamos realmente que era el Hijo de Dios y para que creyendo tuviéramos vida en su nombre. Por eso, queridos hermanos, es por medio de creer. Repitámoslo, llevamos al corazón. Es por medio de creer que recibidos la vida, y recibiendo la vida, somos renacidos espiritualmente. Y cuando una vez podamos renacer espiritualmente, nos convertimos en hijos de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo. Como diría la hermana Teresa de Calcuta, ¿no? Pero bueno, queridos hermanos, llevemos el Evangelio, proclamemos las palabras. Esto nos va a servir para nuestros pecados, los pecados de los demás y la vida eterna. Señor, no me dejes ir, deja que sienta